el movimiento independentista en el Perú, que tiene que ver con el movimiento de no solamente la independencia de nuestra nación, sino también de toda América, ¿no? No partió de las aspiraciones de la gente, ¿no? Del pueblo, de estas tierras, no. Le fue la necesidad de consolidar la independencia de todo el resto de las naciones americanas. Este movimiento encontró no solamente la reacción del clero conservador, que era fiel a los intereses del rey de España, sino también la posición contraria de la población indígena, que veía en el rey a su único protector ante los abusos de los encomenderos, ¿no? Eh, Era más o menos la figura, se creía que el rey sí era bueno, pero la gente que estaba al lado de ellos es que los explotaba, ¿no? Y bueno, de hecho que había algo de eso, pero entonces no había una oposición, más allá de lo que ocurrió con una especie, digamos, de preámbulo de esto, con José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Esa revolución que después fue apagada y que ocurrió pues muchos años antes de que ocurriera la independencia. Entonces la independencia fue provocada o promovida por lo que se conocen como los criollos. ¿Quién eran los criollos? Eran los españoles, hijos de españoles nacidos en estas tierras, ¿no? Y que querían independizarse del interés de España, sobre todo en cuanto a tributos, impuestos y todo aquello que era una carga que los habitantes de estas tierras tenían que dar hacia España. Entonces, aquí encontramos a San Martín, que no fue el único, ¿no? Uno de los tantos independentistas, y no encontró en el Perú una ideología independentista global, dice. Los que abogaban por la independencia y el dominio de España eran los criollos o españoles nacidos de las colonias, celosos de los privilegios de los españoles peninsulares, ¿no? Los tenían como a menos. Es decir, los españoles peninsulares eran los españoles netamente de España, ¿no? Que habían nacido ahí en España. Así que fue necesaria una fuerte y continua contienda ideológica para profundizar la mentalidad independentista en nuestro país y lograr el objetivo de la independencia. Aquí encontramos pues, entonces a los aliados de San Martín y Bolívar en su proyecto de establecer la total libertad en el Perú, incluyendo la religiosa. Fueron entonces la gente de ideas conservadoras, fueron los liberales, tanto en el clero como entre los laicos, ¿no? Miembros del clero liberal llevaron adelante el plan de San Martín de implementar un sistema educativo popular basado en la Biblia como texto de lectura, y está promovido por el educador evangélico escocés Diego Thompson, que vino a ser una especie de colportor de la Biblia en su época y que trajo un sistema que era exitoso, revolucionario, ¿no? En su tierra. Fue el sistema lancasteriano, ¿no? Este sistema duró hasta 1851, hasta la primera reforma que hizo Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, que hizo el cambio esa figura. Este sistema educativo fue llevado a todos los países libertados por propuesta de San Martín, que tuvo éxito donde se implantó. En el Perú tuvo entonces una aceptación y las escuelas establecidas duraron más que las fundadas en Chile, llegando a tener difusión nacional bajo la dirección del padre José Francisco Navarrete, quien sucedería a Thompson en esta tarea. Sin embargo, a pesar de la eficacia del sistema, llegó a prevalecer la oposición de los conservadores que creían que la educación de las clases inferiores producía ideas subversivas, incredulidad religiosa y conmoción social. Es que por esta famosa idea del status quo, no querían que haya pues un cambio y que la gente se educara, ¿no? ¿Por qué? Porque había intereses de por medio del uso y la instrumentalización de mucha gente. Eso no permitía entonces que se educara a la gente. Este sistema lancasteriano tenía una cuestión, era el estudio en grupo,
¿no? Los estudios antiguos no eran como nosotros conocemos en clase, ¿no? Eran individuales, un profesor con su alumno y con el padre o tutor que podía pagar, ¿no es cierto?, que podía darle la educación a estos niños. Y entonces la educación era privilegiada para una zona, para un grupo de personas, no era para todos. Entonces Thompson plantea una educación pública, por un lado, la formación y el agrupamiento en salones, y el sistema era basado en la Biblia como texto, ¿ya? Y ponía, aparte del profesor, el alumno que se destacaba, que era digamos, el que más avanzado, el que daba como una especie de, digamos, tutor o monitor, ¿no? Que trabajaba las tareas hacia sus propios compañeros de clase, ¿no? Para darle seguimiento. Ese era más o menos el sistema de Thompson, ¿no? De paso, Thompson, que fue el primer director de la Escuela Superior Normal en el Perú, ¿no? La Normal del Perú, que después se convierte en una escuela pedagógica y hoy es la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. En base a ese instituto formado por San Martín, se desarrolló la Universidad de La Cantuta, ¿ya? Eh, bueno, el Libertador San Martín entonces quiso profundizar la independencia nacional hasta introducir la libertad de culto y otras reformas liberales, pero no logró obtener la aprobación del Congreso peruano, ya que la clase alta, aliada con el clero conservador, incentivados por las bulas contra la independencia dadas por el Papa Pío VII y el Papa León XII, influyeron poderosamente para que esto no ocurriera, ¿no? Entonces, estos papas estaban de acuerdo en defensa de los españoles, ¿ya?, que eran dueños de estas tierras. Bueno, aquí ya esta es la parte que nos corresponde para trabajar la próxima semana, pero creo que hemos trabajado en parte de esto y volvemos a entrar a mirar otros elementos aquí. Una de las cosas que quiero mencionar es que en cuanto a la cuestión de la educación, San Martín le dio mucho interés a esto. Según entiendo, San Martín tenía una relación también muy fuerte con este personaje Bernardo O'Higgins, ¿no?, que llegó a ser senador y presidente de la República de Chile, y que luego de ser presidente entró un partido opositor y lo trataron muy mal a él, y entonces se vino a Perú y vivió aquí en el Perú por muchos años, ¿no? Tanto es que no recuerdo si su hijo, que había nacido o nació acá en el Perú, llegó a ser congresista de la República del Perú. O sea, O'Higgins llegó a ser congresista en el Perú, el hijo de O'Higgins. Él es ahora, claro, murió acá en el Perú, luego sus restos fueron repatriados a Chile, hoy está reposando ahí en una cripta como un precursor de la independencia chilena, ¿no?, pedagogía con San Martín. Él es uno de los que aconseja a San Martín con esta idea de traer un sistema educativo para la nueva tierra, para la nueva nación, para el Perú, ¿no? Y pone a Thompson, y es en 1823 que él da un decreto supremo, ¿ya?, que es firmado el 6 de julio, ¿ya?, declarando la creación de la escuela normal, ¿ya?, y también el sistema lancasteriano, ¿no?, nombrando a Diego Thompson como el director, el primer director de esta escuela normal de educación, ¿no? Bueno, no sé si alguna vez se han preguntado ustedes por qué se celebra en el Perú el Día del Maestro el 6 de julio, ¿no? Porque en México ha sido hace poco, en mayo ha sido el Día del Maestro, creo que en los primeros días, ¿no? En cambio, acá en Perú lo hacemos el 6 de julio. Entonces, eso no fue porque alguien lo inventó,
sino que simplemente porque José San Martín sacó ese decreto, ¿no? Creando el nuevo Instituto Educativo en 1823 y lo pone a Diego Thompson como el director. 6 de julio, Día del Maestro, por ese motivo, ¿no? Entonces, esto también lo comenta Juan Keller en su libro, ¿no? Con respecto a ese detalle en la relación de Thompson con San Martín, con O'Higgins, ¿no? Con todo este grupo de gente, y también con Bolívar, que de alguna manera también estuvo ligado a este asunto, que él también quiso hacer el trabajo, pero hubo ciertas discrepancias y al final Thompson se va para México y ahí queda toda la historia. Pero, como ya hemos dicho, el sistema educativo continuó, ya no con la misma efervescencia de Thompson, pero continuó hasta 1851, casi unos 28 años más o menos, o 27 años, que permitieron entonces un desarrollo de la educación en el Perú y que luego llevó a una reforma de Ramón Castilla, tratando de darle un poquito más de apertura a la educación, ¿no? Y luego, bueno, han habido situaciones que hemos llevado hasta nuestro tiempo y que nos lleva con las problemáticas de la educación en el Perú. Todavía tenemos dificultades, no hemos alcanzado lo que debería ser lo óptimo en educación, ¿no? Y esto porque hay otros intereses que están en juego. De todos modos, ahí estamos, ¿no? Y se sigue adelante en la cuestión de la educación. Esperamos que esto avance porque es muy necesario para nuestro momento, para nuestro tiempo. Creo que esta situación de la pandemia, la reacción de la gente es por falta también de educación y de sensibilidad en cuanto a la cuestión de salud, ¿no? Creo que ese es uno de los males que abona el asunto del crecimiento de la pandemia, ¿no? y de los infectados. Creo que eso es parte también de un problema que tenemos pues hace muchos años y que se ha querido arreglar, pero hay voces por aquí y por allá y todavía no hemos conseguido una ruta adecuada en cuanto a esto. En fin, ese es el panorama que tenemos con respecto a esta situación. Ahora, cuando hablamos ahora de los comienzos de la obra evangélica, tenemos que plantearnos también esto desde la perspectiva, y siguiendo con Thompson, ¿no? Esa labor que él tuvo, vamos a mirar un poquito a Thompson, haciendo un esbozo, porque ahí nos vamos a quedar y ya la próxima semana continuamos. Digo, Thompson era un evangélico de una visión ecuménica en el buen sentido de la palabra. Era más bien de corte interconfesional, ¿no? Hay que verlo dentro de su contexto histórico, ¿no? Fue muy avanzado para su tiempo y fue abanderado de la educación en América Latina, ¿no? Como hemos dicho, esto fue, si el sistema era planteado por todas las naciones de la que han dado un seguimiento y de repente una renovación al asunto, de repente América Latina sería otra, ¿no? Porque lo que trajo Thompson fue revolucionario, ya hemos dicho, es la educación como fuente de progreso, como fuente de desarrollo, ¿no? Eso ya estaba en la mente de Thompson, un evangélico protestante. Esta es una concepción que necesitamos trabajar porque la iglesia y las misiones evangélicas solamente se han dado y se han abocado a trabajar la parte espiritual, el asunto de ganar el alma, pero no se trabaja en educación, no se trabaja en su totalidad. Creo que ahí todavía hay una tarea que hacer, una tarea muy fuerte que realizar, porque también el cielo, pero también el ser forjador de educación y forjador con una visión en el Señor, ¿no?
que era la vocación que tenían los protestantes y que tuvieron en Europa, ya, pues también tenerla aquí también desde nuestra visión, ¿no? Desde nuestra idiosincrasia, si se quiere, ¿no? Y de la cual hay que tomar algunos detalles que pueden ser buenos y otros desecharlos porque también tenemos cosas negativas, ¿no? Fue un personaje sobresaliente dentro de la misionología, Thompson. ¿Por qué? Porque su tarea educadora, ¿no? Que tiene que ver con conocer las escrituras, dar a conocer las escrituras, ¿no? Lo pone como misionero modelo, ¿no? La educación también es un campo de misión, ¿no? Y Thompson nos muestra ese aspecto que nos lleva a nosotros a dar cuenta de que hay tareas de misión que hemos dejado, espacio de misión que hemos olvidado, ¿no? Necesitamos entonces retomarlo. Él fue un bautista, un pastor bautista escocés, ¿no? Y a él se le conoce como precursor. Tengo entendido que él aquí en América Latina, por lo menos los evangélicos y los evangélicos de cierta digamos, eh, concepción, tienen a Thompson como un misionero modelo. Eh, en Escocia casi no se le conoce, ¿no? Es posible porque no hizo otra labor por allá. Su labor ha sido aquí, ha sido en Chile, en Argentina, en Perú, en México, ¿no? Llegó también a implantar en Colombia, si no me equivoco también, este sistema, ¿no? Ya después se fue a Escocia y ahí murió, no, no hay una biografía específicamente de él porque no se le conoce allá, ¿no? En 1818, a solicitud personal, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera lo envió a Inglaterra, de Inglaterra a Argentina, para distribuir escrituras. Él quiere decir que primeramente fue colportor, ¿no? ¿Qué es un colportor? Posiblemente algunos no conocen ese nombrecito antiguo que antes se utilizaba. Ahora ya casi no utiliza la Sociedad Bíblica. Un colportor era uno que transportaba, que llevaba la Biblia, ¿no? Que promovía las Sagradas Escrituras a diferentes pueblos, iba con su paquete de Biblia y repartiendo la Biblia, ¿no? Ese es el sentido de colportor. Por muchos años recuerdo, porque quizás algunos no saben, pero yo estuve trabajando en Sociedad Bíblica casi un año. Ya me iba a quedar a trabajar en Sociedad Bíblica y creo que ahí me hubiera jubilado, pero es una historia muy particular. Yo había terminado mis estudios del Instituto Bíblico y en el Instituto Bíblico que nos habían formado, nos habían promovido de que iban a dar los títulos a nombre de la nación. Bueno, eso no fue posible por unas situaciones. Y aún así con eso pude conseguir trabajo en Sociedad Bíblica para hacer el trabajo de distribución de Biblia, ¿ya? Claro, no era un colportor que iba a provincia, me dedicaba acá a Lima, ¿no? A desarrollar y promover la Biblia por acá a diferentes lugares, ¿no? Esa era mi función. Y estando ahí en el tiempo, viene una hermana que había sido compañera de mi promoción del Instituto Bíblico y me dice: Alberto, la sociedad el seminario, el Instituto Bíblico, que llamaban IBISAT, dice, ahora es seminario y es reconocido por la nación. Estamos hablando del Seminario Bíblico Andino. Y me dice, he averiguado, me dice que nos pueden aceptar. Vamos, me dice. Ya, le digo, bueno, nos pusimos en acuerdo para ir un día a una determinada hora y yo me presento, hablo con los hermanos encargados y a un profesor que me conoce. Y al final ella no llegó nunca. Y yo, entonces viendo el asunto, me dijeron que llevara unos 4 cursos y ya.
vi, ya, bueno, me inscribí para un par de cursos ahí. Comenzó el estudio, y claro, iba a la sociedad bíblica, pedía permiso para eso y luego iba a hacer mi tarea. Y por un tiempo, un ciclo estuvo así. Y cuando me di cuenta, había necesidad de llevar otros cursos más. Y entonces con mi esposa trabajamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, Termino esta parte para la titulación, pero tengo que dejar sociedad bíblica. Entonces me dice, uno de los dos tenemos que hacer. Bueno, al final decidimos y así fue, ella me apoyó y ella que era mejor vendedora que yo, entonces como ya me conocí, entonces comenzamos a sacar Biblias en cantidad, ¿no? Y me mantuve como por lo menos año y medio haciendo ese labor, ¿no? Mi casa era llena de depósitos de Biblias que las llevamos a diferentes lugares y mi esposa se encargaba de eso también, de realizar esa tarea. Entonces así logré el título de hombre de nación y lo demás ya es historia, ¿no? Los demás títulos que vienen después, ¿no? Pero eso fue más o menos la causa, ¿no? Estuve vinculado a este asunto del colportaje, así que entiendo más o menos lo de Thompson, aunque básicamente lo que estaba haciendo es no vender la Biblia. El colportor probablemente de esa época no las vendía, las entregaba, ¿no? Las daba a conocer y las enseñaba, ¿no? Él estaba convencido del poder de la palabra de Dios y gestionó con las autoridades de Buenos Aires para que adoptaran el novedoso sistema lancasteriano en la educación, que tenía como fin establecer escuelas normales y escuelas populares bajo el sistema de enseñanza mutua, diseñada por Joseph Lancaster, de cuyo apellido derivaba el apelativo de casterianos a las escuelas que él fundara, ¿no? Ya dijimos que el modelo tenía que ver entonces con el sistema que el más aventajado es el que luego y la obra de Thompson en Argentina llamó la atención de O'Higgins, el posterior chileno. Él era director supremo, ¿no? Invitó entonces a Thompson a Chile por un año con todos los gastos pagados. Así que en 1821 fue a Chile, donde aplicó el sistema aprobado por las autoridades del país y tuvo los resultados similares a los de Argentina, ¿no? Entonces estuvo menos del año propuesto a causa de la oposición del clero, que había un clero bastante radical en Chile, ¿no? Que no quería saber nada con este personaje protestante. Pero estas actividades en Argentina y Chile lo llamaron la atención del Libertador San Martín, quien lo invitó para organizar la educación pública en el Perú, ¿no? Así que eh, eh, Thompson viajó al Perú y llegó al Callao el 28 de julio. Fíjense algo aquí también de este detalle, ¿no? Él llegó al Callao y ahí se quedó. El Callao, que era el puerto, ¿no? Estaba desligado de Lima, estaba lejano. Del Callao a Lima había una carretera, ¿no? Entonces era como un viaje interprovincial o departamental, de ir de un lado a otro. Entonces, viajaban, quedaban en el puerto y ahí se pueden quedar varios días hasta que luego conseguían una movilidad para que los embarcara y los llevara hasta Lima, ¿no? Otra situación de la época, ¿no? Hoy día es impensable este, pensar que 2 días se queden ahí para que luego poder ir a Lima. Hoy día no, tú vas al Callao y vuelves un 2x3, ¿no? eso, eso ha cambiado en todo caso. Su llegada se produjo en un momento coyuntural, en los comienzos de la independencia nacional, claro, y ya había sido declarada la independencia, pero todavía el Perú no estaba independiente, todavía los españoles estaban ahí, ¿no? Recuerden que una de las luchas que hubo, la batalla de Junín, Ayacucho, 1824, es donde ahí se derrota el ejército español y se tiene que retirar
y ahí recién entonces se puede hablar de una independencia de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Luego España vuelve para 1860 y tanto, no recuerdo ahorita exactamente, pero en donde se da la batalla de 2 de mayo, y esa es la última que queda ya, ahí se acabó la incursión española, ¿no? En todo caso, aquí tenemos este aspecto. Eh, en los comienzos de la independencia nacional, cuando parte del clero conservador había sido desterrado o había huido, porque ya las autoridades independentistas tomaron lugar, encontró buenos colaboradores entre el clero y los políticos liberales, aunque con fuerte oposición del clero conservador católico que quedaba. Todavía había un grupo todavía, y otros ya no estaban. Los políticos liberales, el clero, sobre todo el clero, habían varios, Hipólito Unanue, por ejemplo, ¿no? Curioso que en los primeros congresos en el Perú fueron integrados por sacerdotes católicos, ¿no? Los primeros congresos, ¿no? Claro, estos eran liberales, ¿no? Que estaban con las ideas de independencia, ¿no? Los conservadores estaban apoyando a la colonia, a España, ¿no? Los colonizadores en este caso. El gobierno entonces de San Martín dio un decreto el 6 de julio, marquen bien la fecha, de 1822, no 23, 22, en que se ordenó el establecimiento de una escuela normal y de escuelas públicas bajo el sistema lancasteriano. El mismo decreto disponía el uso del convento dominicano de Santo Tomás para establecer la primera escuela normal del Perú, ¿no? Esto lo podemos encontrar nosotros, el convento está más o menos donde antiguamente era el Correo de Lima, ¿ya? Al frente de una iglesia, y por ahí era justamente ese convento dominicano, ¿no? Ahí se empezó a funcionar la escuela y el primer colegio de este sistema lancastriano. La escuela normal se abrió oficialmente el 19 de septiembre de 1822, pero al día siguiente San Martín abandonó Lima en forma definitiva y durante varios meses no se pudieron iniciar las clases. O sea, empezó con crisis, ¿se dan cuenta? Al comenzar la clase fue un grupo de 12 estudiantes reunidos por el sacerdote José Francisco Navarrete y que más adelante creció en un grupo de 100, ¿no? Tras la llegada del libertador Simón Bolívar, el 1 de septiembre de 1823, Thompson se entrevistó con él y Bolívar tenía el mismo criterio de San Martín y le brindó también su apoyo incondicional. Pero el 18 de febrero de 1824 las tropas reales entraron en Lima y tomaron control. Recuerda que estamos en esta época, en 1824, es una fecha importante, ese año importante, porque en noviembre se va a dar la batalla, estas dos batallas, Punilla y Ayacucho, que van a definir el asunto, y estas tropas reales pues tienen que retirarse. Thompson decidió quedarse y seguir adelante en la escuela normal. Thompson se entrevistó con el general español y las fuerzas españolas no le pusieron trabas, ¿no? Dijeron, bueno, que podía hacer su labor. Después de otros acontecimientos, viene un periodo difícil, ¿no? Y por el sistema, este programa educativo que se había implementado, entonces pasó por un momento de crisis. El Estado peruano carecía de recursos como para apoyar la labor de la escuela y pagar el salario a Thompson. Tanto es el problema económico que tuvo que intervenir este padre, Navarrete, recuerden ese nombre, Navarrete, y organizó un comité de padres de familia para que entre todos pagaran el sueldo de Thompson, ¿no? Y el 5 de septiembre de 1824 Thompson se vio obligado a salir de Perú y se despidió de sus amigos que, según expresa en sus cartas, eran mayormente sacerdotes. También se cuenta en esta historia, por otro lado, de que se tuvo que hacer una especie de colecta nacional para el pago de este profesor, de este director, Diego Thompson, ¿no? Bueno, como se dan cuenta, la educación entonces no tuvo buen pie, no empezó tan fácilmente en el Perú, ¿no? Siempre tuvo sus dificultades, ¿no? La crisis siempre ha sido
terrible en ese aspecto. Cabe señalar que los países en que Thompson puso en marcha su sistema educativo contó con el apoyo de Bernardo O'Higgins en Chile, José San Martín en Argentina y en Perú, y también Simón Bolívar, ¿no? En Colombia, Thompson fundó la primera sociedad misionera del continente y en Cuba recorrió la isla distribuyendo el texto sagrado. Y luego murió en Londres en 1854. ¿Ves? Entonces, su misión educadora y su misión sobre distribuir la palabra fueron los dos elementos vocacionales de este hombre de Dios, que fue utilizado en su momento, que no ha sido muy indagado entre nosotros. Esta historia es casi, digamos, algo superficial, porque deberíamos profundizar un poquito más sobre Thompson, ¿ya? Y hay documentos, inclusive, creo que está en el Congreso, también hay algunos datos, está ese decreto de San Martín, en fin, hay muchas otras cosas que se pueden hablar y sacar sobre Thompson, y sobre todo ponerlo en relieve dentro del mundo evangélico, ¿no? Porque algunos pocos son privilegiados en cuanto a conocer esta historia. Thompson, yo lo llegué a conocer por lo menos ya en la tarea cuando estaba de pastor, y cuando continué mi tarea de estudio, de enseñanza y en los contactos que tuve, entonces la importancia que tuvo eran personajes en el desarrollo de la misión en el Perú. Entonces no se puede dejar de hablar de Thompson en los inicios. Él debería ser el que marca de alguna manera la pauta y la tarea de cómo hacer una misión. Y como se dan cuenta, esta tarea de misión no es entonces la típica de misionero que viene, forma su iglesia, evangeliza y trata de llevar a la gente a la iglesia o al templo, ¿no? Y le va adoctrinando, ¿no? Acá la tarea era de forma educativa, y la palabra de Dios, la Biblia, era el texto de base, ¿no? Esto me hace recordar un poco al sistema, claro, con sus propias diferencias, ¿no? El sistema de una escuela que todavía funciona en el Perú, que se llama la Escuela del Mañana, en inglés, School Tomorrow. Esta escuela, que básicamente lo utilizan algunos americanos, pero también peruanos, ¿no? Enseña bajo un sistema especial por un convenio con el Estado y con el Ministerio de Educación, ¿ya? Y utiliza la Biblia, los principios bíblicos, ¿ya?, como base para la enseñanza, ¿no? No es el mismo modelo de Thompson, el modelo lancasteriano, pero sí utiliza la Biblia, y los temas que tiene son como 60 temas a lo largo de todo el sistema educativo que tiene. Esos 60 temas le llaman lecas, ¿no? Son como libros, ¿no? Documentos que vienen para varias áreas: matemática, comunicación, medio ambiente, en fin, lo que haya. Entonces, cada uno de estos tiene un texto bíblico, y el texto bíblico está en base a una característica de Jesús. Entonces son 60 características que tiene ese sistema, y entonces va mostrando a Jesús como el hombre, el carácter de Jesús, ¿no? 60 características del carácter de Jesús. Es un sistema que está por ahí, muy poco publicitado, pero que tiene un trabajo muy parecido, como rasgos, ¿no? Un poco los rasgos de Thompson. Aquí está entonces Thompson y la difusión de la Biblia, ¿no? Él tuvo, pues, un interés de distribuir las Sagradas Escrituras, ¿ya?, porque estaba convencido de que las nuevas repúblicas independientes tenían que profundizarse en su libertad mediante el conocimiento liberador de la verdad, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, sabréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? En el movimiento independentista vio Thompson la mayor oportunidad para introducir las escrituras en el Nuevo Mundo, por lo cual mantenía relaciones con la sociedad bíblica y extranjera.
¿no? Esa fue su misión, aparte de ser educador, vuelvo a repetir. Según Kessler, entonces no se debe pensar en la obra de Thompson como uno de los primeros intentos misioneros protestantes. En realidad no tuvo esa consideración si hablamos del típico o de la típica forma de misión que hacemos los evangélicos protestantes, ¿no? Y es el primer ejemplo más bien de cooperación católico-protestante, ¿no? Esto se puede notar en una estrecha colaboración que tuvo Thompson con sacerdotes católicos liberales y que recibió de parte de ellos su mayor apoyo. Su experiencia personal lo llevó a escribir que una proporción razonable de los sacerdotes sudamericanos son hombres morales y devotos, ¿no? Es un libro de 1847 donde dice Evangelical Christendom, ¿no? Ahí describió al padre José Francisco Navarrete como un sacerdote muy digno, amante de la educación y amante de la Biblia, ¿no? Bueno, aquí hay una figura diferente de lo que a veces imaginamos con respecto al mundo evangélico y también del mundo católico, ¿no? Entonces aquí hay un elemento que creo que puede servir de alguna manera para entender los propósitos de misión, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir terminando esta parte, ¿ya? Y luego hacer un diálogo. No sé si está, hay otra parte, sí, acá. Estando en Lima, dice, Brigham encontró 4 cajones de Biblias, uno de los cuales estaba dirigido a Thompson, las que decidió vender a precios muy bajos, ¿no? Y en algunos casos los regaló, como ya mencionamos, para él era distribuir, promocionar la Biblia era más importante. Él sugirió a la sociedad bíblica que subsidiara la venta de Biblias y Nuevos Testamentos. Esto hizo como una política de distribución de las Escrituras y ha continuado hasta más allá de la mitad del siglo XX. Ese ha sido el modelo de las sociedades bíblicas y extranjeras, ¿no? Hacer una política de subsidio de Biblias. Antiguamente así era. Hubo un momento en que se subsidiaba y la Biblia costaba a la mitad del precio que tenía. Hoy día ya no tiene subsidio, ya no existe ese subsidio, ¿no? Entonces, por eso es que el costo de una Biblia ahora, bueno, todavía está barata en un sentido, pero no es el precio que antes se veía, ¿no? Una Biblia promedio puede estar 50, 60 soles, a veces está un poquito más, y con un subsidio estaba a 20 soles, ¿no? Entonces más o menos era la figura. No sé si ahora con toda esta situación de la pandemia, Sociedad Bíblica de repente, se llama Bíblica Británica y extranjera, pueda ir por ahí, o la Sociedad Bíblica Internacional pueda promover eso y volver a este sistema, ¿no? Bueno, entonces a Brigham se le había criticado por el Consejo de la Junta Americana de Comisionados para Misiones en el extranjero de no fundar una obra evangélica en nuestro país hasta que se fortaleciera la postura liberal en el gobierno, ¿no? Bahamonde, un pastor, también dice que esto hizo que se perdiera interés en la evangelización de esta parte de América, ¿no? Así que no hubo un esfuerzo evangelizador típico, propio de esa tarea de traer y hacer una formal fundación de una obra evangélica. Thompson no hizo una obra ni función de una obra evangélica, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos viendo que en los primeros comienzos o intentos de misión, de tarea, ¿no? Que no lograron fijar totalmente la tarea. Ya vamos a ver que hay una brecha posterior y el que va a continuar la tarea va a ser un personaje mucho más atrás de Thompson, ¿no? Y cómo cambia la perspectiva de misión. Eso lo vamos a hacer ya para la próxima semana. Pero vamos a centrar entonces al diálogo en esta parte, ¿no?
Es una tarea que necesita de alguna manera diálogo, entendimiento y tratar de captar esta perspectiva del trabajo inicial de estos hombres de Dios, de cómo realizar la tarea. Vamos entonces a dejar ahí Joel, Carlos y bueno, Alejandrina si está también, para poder entonces trabajar esta concepción. A ver. Cualquiera de ustedes que quiera entrar primero, Joel, si quieres. En realidad fue admirable la obra de Thompson, porque aunque le criticaron que no haya fundado una obra evangélica, pero trabajar en educación era una buena estrategia, ¿no? Claro, claro. Estrategia que deberíamos también continuar, aunque ahora hay denominaciones, iglesias que están trabajando bastante en educación. Sí, pero tienen otra finalidad en otro caso, ¿no? Thompson siempre tuvo la finalidad de dar a conocer la palabra, ¿no? En ese sistema educativo. Y lo otro es en lo que ya mencionamos, ¿no? Afirmación de las libertades, ¿no? Y las tendencias de ciertos personajes protestantes que llegaron a nuestra tierra, los primeros, fueron de tendencia liberal. O sea, cuando estamos hablando de la tendencia liberal, no es lo que ahora se conoce como liberal en términos políticos, ¿no? Lo liberal en términos políticos ahora es la cuestión del sistema liberal, de economía liberal, pero el liberalismo en Europa hablaba de las libertades, hablaba del hombre como desarrollo, ¿no? La educación, la formación, eh, también la justicia, ¿no? Todo aquello que tenía que ser como valor para el ser humano, como, como ente supremo. Eso lo trabajó y los protestantes lo trabajaron mucho, curioso. Hoy día las misiones protestantes no trabajan de ese modo, no hay ese requerimiento, ¿no? Uno lo va a encontrar en el camino, quizás, que tiene que valorar esos elementos también que son de tarea misionera. Entonces la misión como tal o como es la tradicional misión, claro, no existió. ¿Ya? Eh, digamos que Thompson no fue misionero, no hizo ningún esfuerzo, no evangelizó, no hizo iglesia, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas, pero hay que denotar que digamos, las concepciones de misión son diversas, ¿no? Entonces, de uno u otro modo, Thompson hizo lo suyo y más allá no sabemos, porque no sé si encontró algún discípulo más allá de estos sacerdotes del clero que eran llegados a la palabra de Dios y creo que compartía con ellos mucho de esa visión, ¿no? Eh, no tuvo más gente al lado que pudiera ayudarlo en esta tarea, ¿no? Lastimosamente del lado protestante no hubo, ¿no? Él fue el único. Bueno, que no había protestantes tampoco, de hecho, que no había así, cómo iba a acompañar a ese esfuerzo de Thompson, ¿no? Carlos, ¿qué más? Sí, pastor, quería comentar algo, ¿no? Que el legado de Thompson No. es muy valioso, ¿no? Porque Ujú. creo que él, dos cosas que se rescatan de su trabajo es la difusión de la palabra y la promoción de la educación, ¿no? Ujú. Y como una analogía de desarrollo en la premisa de la libertad, ¿no? La palabra da libertad y la educación también a Exacto, los pueblos, ¿no? Dentro de así es. dentro de ese contexto de sometimiento que todavía el Perú vivía con los españoles, ¿no? Y creo que hay un mensaje bien grande respecto a eso, ¿no? Claro, todavía sí, Sí, es que todavía hay que consolidar esa gesta libertaria, ¿no? La claro, no tenía la fuerza que debió ser, porque dijimos, los criollos fueron los que hicieron la independencia. El pueblo no lo entendió.
El pueblo final no cambió, cambió de amo, ¿no? ¿Ya? Y de repente para ellos no fue nada esto tampoco, ¿no? Porque al final su sufrimiento continuó por siglos. Entonces no cambió la mirada del indígena, ¿no? Eso se fue asimilando posteriormente. Y no solamente eso, que no lo vemos hasta ahora, ¿no? En las tierras, en el interior, ¿no? Ese descuido del gobierno central, porque siempre hay otros intereses, ¿no? Y hoy día la situación se ha puesto mucho más grave todavía. Entonces la situación va a requerir en todo caso una reconstrucción y comenzar a crear a eso que quiso hacer Thompson de repente, ¿no? Hacer la nación, ¿no? Volver a eso, ¿no? Y implantar los valores. Y creo que es una buena oportunidad también para nosotros si lo entendemos de ese modo, ¿no? No lo vemos de todo negativo esta crisis, sino que puede ser como una cuestión de desafío para nosotros y para las nuevas generaciones, ¿no? En fin, por lo menos en el legado de Thompson, creo que esto nos puede servir de aliciente para lo que nos toca vivir también, ¿no? Ahora, yo, ¿qué parece en eso? ¿Por qué no hubo otros Thompson? ¿Por qué no se firmaron otros así como él? Primamente va a aparecer Pensotti, pero eso ya pues casi a fines de siglo, ¿no? En ese lapso, eh, cuando vienen los ingleses y proponen sus tareas, sus trabajos, sus empresas, ellos mismos traen su gente que eran protestantes y contratan sus pastores, los traen de allá a Inglaterra, pero los cultos eran al interior, en inglés, y para ellos nomás, no era para los nacionales, estaba prohibido eso, ¿no? ¿Por qué? Porque había una fuerte y férrea disposición con respecto a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica había sido parte del desarrollo, participó en la independencia, participó en los quehaceres de inicio de la República, entonces tenía su arraigo, por lo tanto no podía desprenderse de eso. Entonces que otra iglesia viniera o otro tipo de religión no podía tener dominio o no podía hacer su lugar porque el dominio era exclusivo de la Iglesia Católica, ¿no? Eso es lo que afectó en parte y no se realizó una tarea más allá, ¿no? Lo protestante entonces lo vamos a ver a fines del siglo XX y a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX vamos a mirar ahí a algunos esfuerzos mucho más nacionales y el siglo XX va a ser propiamente de la tarea de evangelización y de misioneros que vienen especialmente de Estados Unidos y se van formando las denominaciones también, ¿no? Eso va a ocurrir en el siglo XX y vamos a tratar de relatar esta historia y de cómo fue, que tampoco fue muy satisfactoria, porque desde el comienzo hubo pareceres diversos. Nacimos divididos de alguna manera, con ciertos conflictos, pero así ha sido la cosa y así seguimos adelante, ¿no? Muy bien. ¿Algo más entonces contra esto? Si no, vamos hablando despacio, ¿ya? Creo que ha sido un caminar. Espero que podamos entender esta parte. Yo les encomino este librito que le digo, es Historia de la Evangelización del Perú. Voy a tratar de conseguirlo para ponerlo en PDF. No es tan fácil, pero es un trabajo bien interesante. Tiene como 350 páginas, ¿no? Es un buen libro, ¿no? Y algunos otros que tengo por ahí yo se los puedo pasar para que los tengan como entes de lectura, ¿ya? Y les voy a ir indicando entonces las tareas que corresponden para hacer el trabajo. Otra cosa, lo que sí les voy a enviar es un manual o una separata donde estamos comentando toda esta historia y se la voy a entregar, ¿ya? Eso se lo hago entre mañana o pasado, se lo entrego, ¿ya? Y entonces les voy a indicar más o menos las tareas que debemos de realizar en base a ese trabajo,
¿ya? Esa sería más o menos la concepción por el momento. Algo que nos habíamos olvidado, creo que dentro de esta tarea era hablar de esto. Ahí está. Está toda la cuestión, ya hemos hablado, todo está todo hasta Thompson, esto es lo que vemos este día. La implementación del protestantismo va a ser entonces la próxima semana, como Pensotti, Thomas Hook, y llegando hasta Mackay, más o menos por ahí, ¿ya? Y así, siguiendo la tarea. Dentro de este trabajo, se dan cuenta de una separata, esta sílabos también se los voy a entregar. Aquí hablamos, por ejemplo, algo, bueno, José Chávez ha hecho una separata de historia de la Iglesia Cristiana en el Perú, ¿no? Samuel Escobar tiene su libro Precursores Evangélicos, también. Tomás Gutiérrez ha hecho Historia del Protestantismo en América Latina, un trabajito de Seila. Otro desafío de la fe cristiana. Keller, esta historia de la evangelización en el Perú, ¿ya? John A. Mackay, el otro Cristo español, ahí dice el otro español, ¿no? Es el otro Cristo español, creo que hay que corregir eso, ¿no? Es el otro Cristo español. Voy a ya, el otro Cristo español. Ese documento lo tengo en varias versiones, así que se lo voy a enviar de todas maneras, se lo voy a poner a ustedes también. Este va a ser la parte de Thompson, ahí hay algunas cosas que habla sobre la historia de Perú, ¿ya? Eso se lo voy a dar también de tarea a ustedes, ¿ya? Bueno, Arturo Piedra tiene dos libros, pero que no son exactamente de la historia evangélica del Perú, es de la evangelización protestante en América Latina. Es un documento casi inédito porque no se vende en librería. Me acuerdo que Arturo Piedra fue profesor mío en justamente ese curso de historia. Él ya partió de la presencia del Señor y sus libros serán hechos por lo que es hoy día la Universidad Bíblica Latinoamericana. Entonces, no sé si están producidos todavía ahí o han quedado fuera de circulación. Luego esta de misión, instrucción, obligación de varios autores, Wilson Chávez, Kim Opperman y Alfred Smith. Tiene que ver con la tarea de la Alianza Cristiana y Misionera. Rubén Zavala, que habla de la historia de la Asamblea de Dios del Perú. Bueno, este es un documento que no lo tengo lastimosamente, lo tuve pero lo perdí por ahí y no hay tampoco en publicación, ¿no? Y un librito que sí conseguí, lo tengo ahí, es un ejemplar chiquito, de Luisa Walker, Oro Peruano. Es el relato casi biográfico, pero histórico, de los misioneros americanos de Asambleas de Dios, de cómo hicieron su tarea aquí en el Perú, ¿no? Y cuentan varias cositas interesantes, ¿ya? Así que ese libro sí lo tengo ahí, pero no lo tengo en PDF. A ver si no da tiempo, pueda escanearlo y entonces poder dárselo a ustedes también. Bien, ese es más o menos las ideas, pero de Mackay, yo si el archivo no es muy pesado, se lo doy, ¿ya? Y lo entrego para la tarea que corresponde, ¿ya? Eso sería para la próxima semana. Así que estos días lo voy a alcanzar a ustedes estos trabajos, sílabos, este trabajo, a otra separata y el libro de Mackay, ¿no? Muy bien, esto sería entonces el asunto por el momento, ¿no? Ya, vamos a dejar ahí este tema por hoy. Y de todas maneras, la historia es buena, aunque a veces no es tan bien vista esos aspectos históricos, como que muy rutinario, muy cosas así, pero hay que necesidad de aplicarlo y saber cómo tratarlo para anexarlo a nuestros intereses como iglesia también, y dentro de la tarea ministerial, pastoral, son necesarias, ¿no? Y así entender mucho mejor a nuestra gente y también a nuestra iglesia, ¿no?
eso nos permite entonces saber en qué lugar estamos, ¿no? Bueno, ahí quedamos hoy día. No sé si solamente los tres son los que van a tomar, no sé cómo está José y los dos José, creo que no han estado por acá. Ya les preguntaremos a ellos de todas maneras, pero si no, de todas maneras los tomamos en cuenta, ¿ya? Estamos entonces para la próxima semana, ¿ya? Gracias, ¿ya?